entonces hay gente que requieren un intermediario entre Dios y ellos. En ese sentido, hay mucha gente que buscan a un apóstol en lugar de a un pastor, porque todavía tenemos metido en nosotros que tenemos que ser religiosos. Esa religiosidad nos lleva a buscar a alguien que nos interprete lo que Dios quiere decir. Hola amigos, este es el show de la palabra. Comenzamos. Antes de entrar en materia de este video, quiero que consideres suscribirte y regalarnos un like. También compártenos en tus redes sociales, coméntanos qué te ha parecido el video, danos tu opinión y también ayúdanos. De esa manera podemos alcanzar a más personas con el sistema de recomendación de YouTube. ¿Será que hay apóstoles el día de hoy? ¿Sí o no? Yo sé que en este mar de YouTube usted puede buscar toda clase de videos. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, hay gente que se va a un extremo, hay gente que se va a otro. Y yo consideré en este mar tan vasto que es YouTube poner un granito de arena de cómo yo lo veo y en mi experiencia, cómo podemos nosotros responder a esta pregunta. ¿Será que hay apóstoles hoy? Sí, no. ¿Son las personas que se autoproclaman hoy apóstoles, verdaderos apóstoles? Antes de entrar en materia de este video, quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. Si la Biblia no es la regla de fe y conducta, si la Biblia no es la que tiene la verdad con respecto a este tema, entonces ¿cómo podemos estar seguros? La Biblia es la que tiene la respuesta. Así que si queremos responder cualquier pregunta, sea esta o cualquiera, de forma doctrinal debemos ir a la Biblia, porque la Biblia es la que puede darnos luz. Y lo que no está contenido allí, no podemos estar seguros. No puede ser la experiencia la que brinde la verdad. No puede ser que alguien que pastorea una congregación de 10,000 personas sea considerado apóstol si la Biblia no lo avala. No puede ser que una persona que tiene milagros o tiene dones de sanidades o dones de profecía sea apóstol o considerado apóstol si la Biblia no lo avala. Así que pongámonos de acuerdo en algo. Si hay una respuesta, esta respuesta está en la Escritura. Busquémosla allí y entonces lleguemos a la conclusión. ¿Será o no será que hay apóstoles el día de hoy? Quiero que se haga la luz. Y lo primero es que vamos a ir a la palabra apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Viene del griego apóstolos y significa un enviado. Viene también de otra palabra que es apostelo, que significa despachar personas o cosas. Alguien que es enviado con una misión. Esa es la etimología de la palabra. O sea que hasta aquí es lo que podemos sacar. No podemos sacar más nada de allí. Pero en la Escritura podemos buscar, y usted se puede poner de acuerdo conmigo, buscando quizás en el libro de los Hechos o en las cartas, que hay 4 tipos de apóstoles en las Escrituras. Y vamos a ir rapidito al primer apóstol. ¿Cuáles son los primeros apóstoles? El primer ministerio apostólico. El ministerio apostólico de los 12. Los 12 son irrepetibles en el sentido de que después de ellos no hay más sucesión apostólica. Ellos fueron utilizados por el Espíritu Santo para dejarnos el Nuevo Testamento, algunos de ellos, y ellos tenían una inspiración sin error. Es decir, que todo lo que ellos escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo sin ningún error. Cualquier persona que se llame hoy apóstol no puede ser considerado como ellos, porque entonces tendríamos que añadir los libros que han escrito a la Biblia. No creo que ninguno de nosotros pueda cargar una Biblia así de este ancho para llevarlo a su iglesia, ¿verdad? Entonces ninguno de ellos puede repetirse. Esos son los 12 apóstoles llamados por Jesús. Y no pueden repetirse porque en Apocalipsis tenemos este verso. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Como vemos, estos 12 apóstoles no son repetibles. ¿Por qué? Porque cada uno de sus nombres está
en los cimientos del muro de la ciudad. El segundo tipo de apóstol es el apostolado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un apostolado completamente sui generis, fue un apostolado especial. ¿Por qué? Porque recibió el apostolado, el llamado y el evangelio directamente del Señor mismo. No fue discipulado, no estuvo bajo la sombra de ningún apóstol y él recibió todo directamente del Señor. Así que en este sentido, el apóstol Pablo es un apóstol completamente diferente a de los 12 y no es repetible en el mismo sentido después, como lo dice también la Escritura. En Gálatas capítulo 1, verso 11, leemos: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, la tercera forma de apóstol, que es el apostolado como un sentido general. En ese sentido, sí hay apóstoles el día de hoy, en el sentido general del término. Aquí tenemos, por ejemplo, a Bernabé, el compañero de Pablo. Aquí tenemos a Judas, que escribió la epístola de Judas, hermano o medio hermano de Cristo, y Santiago, el que escribió también la epístola a Santiago, que es también uno de los hermanos de Cristo, que ellos no creían en Jesús al principio y luego de alguna manera llegaron a ser apóstoles. En ese sentido, ellos eran apóstoles también, en un sentido general. Y también tenemos otra pareja, como nos dice la Escritura. En Romanos 16:7 dice lo siguiente: Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias es una pareja. Junias es un nombre femenino. Se piensa que probablemente haya sido la esposa de Andrónico o la hermana, pero ellos eran de alta estima, considerados entre los apóstoles, y fueron compañeros de prisiones de Pablo. Ellos también eran considerados apóstoles, es decir, en el sentido general del término. Y el cuarto tipo de apostolado es el apostolado de todos los creyentes. Cada vez que en la Escritura, en más del 90%, habla de la palabra enviado o envío, tiene que ver con la palabra apóstolos o apostelo, que significa enviado con una misión. Un ejemplo de esto lo tenemos en Juan capítulo 17. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En ese sentido, cada creyente es un apóstol. Cada creyente que ha sido enviado a compartir las buenas nuevas es un apóstol o apostelo. ¿Por qué? Porque es enviado con la misión de compartir el evangelio. En este sentido general, toda la iglesia es un apóstol. Toda la iglesia tiene el mismo llamado a compartir las buenas nuevas. También en Lucas capítulo, si mal no recuerdo, capítulo 10, Jesús dice que comisiona a 70 y estos 70 los envió, que de ahí viene la palabra apostelo. Los apostoló, los envió con una misión, la misión de compartir el evangelio. Así que sí podemos responder a la pregunta de que hay apóstoles el día de hoy. Sí hay apóstoles en un sentido general. Pero ¿quiénes son los apóstoles? ¿Son las personas que pastorean grandes congregaciones o son los pastores de mega iglesias? Bueno, los apóstoles del día de hoy son los mal llamados misioneros, aquellas personas que lo han dejado todo para ir a anunciar el evangelio a comunidades donde no ha sido anunciado antes. Estas personas se le llaman mal llamadas, digo yo, misioneros, porque el término no está en la Biblia, no es bíblico. Más bien son apóstoles, porque son enviados con la misión de abrir nuevas congregaciones. Eso es lo que hacía Pablo y lo que hacían muchos de ellos. Ellos abrían congregaciones, ponían líderes y luego se movían a otro lugar para abrir otra nueva congregación. Un apóstol no es alguien que pastorea. Un apóstol es alguien que abre nuevas congregaciones y luego se mueve porque tiene la misión de abrir congregaciones y de llevar el evangelio más adelante. Ahora, ¿hay falsos apóstoles? Claro que sí. También hay falsos apóstoles, como lo leemos
En 2 Corintios capítulo 11 a partir del verso 13 leemos: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces sí hay posibilidades de que haya falsos apóstoles. Sí, la iglesia tuvo que lidiar con algunos de ellos. ¿Eso significa que no hay apóstoles hoy? No. Sí hay apóstoles, porque si Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él es el que nos comisiona a nosotros, entonces sí hay personas que son apóstoles el día de hoy, pero no en el sentido de que muchos creen y no en el sentido de que muchos se autoproclaman apóstoles. Y si este video te ha sido útil, quiero que nos regales un like, que decidas suscribirte a nuestro canal para que estés al día con todos nuestros videos. Dale a la campanita de notificaciones y recuerda también de dejarnos un comentario y compartir en tus redes sociales para que este video pueda llegar a más personas. Y cuéntanos, déjanos un comentario, ¿qué te pareció el video? ¿Estás de acuerdo con nosotros o tienes otra opinión? Sería interesante saberlo. Mi nombre es Alain González, este es el Show de la Palabra. Que Dios te bendiga.